Hola, este vídeo cortox es una respuesta o comentario general a una pregunta que hace Eduardo a través de LinkedIn a propósito de un vídeo que subí hace unos días sobre el Mocha y pregunta por alternativas, es decir, qué alternativas hay si el Mocha empieza a cobrar a los evaluadores por pasarlo, qué alternativas tendríamos y qué pruebas habría gratuitas y cómo conseguirlas. Bueno, existe una oferta de pruebas de cribado bastante importante. El problema es que las pruebas de cribado, el screening cognitivo, especialmente el que tenemos disponible en castellano, está fundamentalmente orientado a cribar enfermedad de Alzheimer. Tanto es así que ni siquiera criba bien otras enfermedades neurodegenerativas, es decir, existen pruebas, por ejemplo, como el 7 minutos o como el MIS, bueno, el propio Minimental o no sé, o la TAM, por ejemplo, que están todas muy bien, todas han demostrado su utilidad clínica, tienen una adecuada especificidad y sensibilidad para cribar Alzheimer, es decir, para cribar deterioro cognitivo leve que progresa de tipo Alzheimer, es decir, está fundamentalmente dirigida a detectar amnésicos en población de mayores. Por tanto, cualquier otro cuadro que no conlleve esas alteraciones va a estar inadecuadamente cribado, es decir, va a dar muchísimos falsos negativos. Pasa, por ejemplo, en el contexto de las degenerativas, con la fase primaria progresiva, la degeneración frontotemporal no fluente, pasa a veces incluso con la demencia semántica, pasa por supuesto con la frontotemporal de variante comportamental, es decir, pasa con pasa por supuesto también con muchos vasculares que no son amnésicos o con otros cuadros por diferentes etiologías en los que no exista un déficit claro de la memoria. Porque esas pruebas están dirigidas como una bala a las alteraciones que presentan los pacientes con Alzheimer. El ejemplo más claro creo que es el del 7 minutos. El 7 minutos tiene una prueba de orientación temporal que los pacientes con deterioro cognitivo leve empiezan a fracasar. Deterioro cognitivo leve por futura enfermedad de Alzheimer empiezan a fracasar en orientación temporal. Tiene una prueba de memoria de tipo Buschke, ¿no? Una simplificación del Free and Acute Selective Reminding Test de Buschke, que es una prueba de memoria y que por tanto va a fracasar el deterioro cognitivo leve amnésico. Tiene una prueba de fluidez de animales, que es una prueba característica en la que fracasan los pacientes con Alzheimer, y tiene un test del reloj, que es una prueba específicamente creada para eso. Eduardo, que es el que formula la pregunta, me consta, porque le conozco muy bien, que trabaja en el contexto de las adicciones. ¿Y qué ocurre? Que, por ejemplo, él y yo validamos juntos para personas en tratamiento por adicciones el Mocha hace muchos años, ¿no? Junto con el resto del equipo que investigábamos. Y es verdad que el Mocha demostró validez para detectar cambios en las personas con adicción. Pero no estoy seguro de que ni el 7 minutos, ni el MIS, ni la TAM, ni, pues yo qué sé, tengo ahí un listado un poco el Minicog, ¿no? Hay muchas, pero todas estas son claramente para Alzheimer. Sin embargo, el Mocha tiene esta peculiaridad, y es que muy probablemente cribe bien a enfermedad de Alzheimer, pero también sirve para cribar bien otras condiciones clínicas. De ahí que, como decía en el vídeo anterior, probablemente haya ido con el tiempo desplazando al Minimental. Tengo que comentar, precisamente porque vuelvo a decir que el Mocha probablemente siga siendo la mejor opción, que una persona, no recuerdo ahora mismo quién, creo que es una persona conocida, conocida mía, pues no sé si fue Esther, yo creo que fue, a ver, lo miro en un momento y os lo digo, no recuerdo exactamente ni en qué red social lo dijo, pero creo que alguien me comentó que había estado investigando dentro de la web y
en la web del MOCA especificaba que si se tenía formación específica de neuropsicología, no hacía falta solicitar la formación adicional. Entonces aprovecho este vídeo para enmendar parte de mi queja inicial, es decir, MOCA no parece que vaya a pedir ser, o sea, la formación específica en MOCA si uno es neuropsicólogo, porque entienden que siendo neuropsicólogo uno va a saber pasar el MOCA. Por tanto, están pidiendo que obtengan la formación específica para pasar el MOCA a otros profesionales, probablemente profesionales sanitarios o no sanitarios quizá, que quieran aprender a usarla. Profesionales sanitarios que quieran aprender a usarla, pues por ejemplo enfermería, que la usa y la usa muy bien, o trabajo social, que puede utilizar la prueba en el contexto de servicios sociales y que por tanto necesitaría una formación adicional para su pasación. Por tanto, al final, pues como digo, entre comillas, enmiendo mi queja sobre la propuesta de MOCA de que haya que formarse. No es obligatorio si uno ya es neuropsicólogo o si tiene competencias en evaluación cognitiva. Entiendo que no es solamente para neuropsicología, sino que probablemente siendo psicólogo también psicólogo sin formación en neuropsicología, pues entiendo que también se tiene formación en evaluación en procesos cognitivos. Bueno, sea como sea, creo que respondiendo a la pregunta de Eduardo, ahora mismo alternativas igual de breves, igual de sensibles y específicas que el MOCA no hay, y probablemente sigue siendo la mejor prueba de cribado que hay en el mercado. Pero, súper importante, no es evaluación neuropsicológica. Es decir, no podemos hacer un informe, por ejemplo, informando sobre la atención, la memoria, el lenguaje o las funciones ejecutivas de una persona habiéndole pasado solo un MOCA, como muchas veces se pueden ver en el contexto, en el ámbito profesional. Es una prueba que obtiene un punto sobre 30, es decir, un número de puntos sobre los 30 posibles, y en función de esa puntuación de corte, o sea, en función de esa puntuación obtenida hay un punto de corte sobre el que se está por encima o por debajo. Es una prueba para hacer diagnóstico genérico, para distinguir entre lo blanco y lo negro, entre si pasas o no pasas, sobre si te doy el alta o eres positivo, ¿no? Si eres negativo o eres positivo. Es una prueba para eso, no es una prueba que realmente haga una evaluación cognitiva, o no debemos considerar que en ningún sentido haga evaluación neuropsicológica, y eso también conviene aclararlo porque se malusa a veces este tipo de evaluaciones. Bueno, me ha quedado un vídeo un poco largo, pero creo que la ocasión merecía la pena, y nada, espero que os haya interesado. Nos vemos, un saludo.